Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental para la ingeniería civil, el cual es el comportamiento mecánico de los materiales elásticos. Entender cómo se comportan estos materiales nos permite diseñar estructuras no solamente más eficientes, sino también más seguras y confiables. El objetivo de esta presentación es hacer un análisis de los principios y normativas que rigen este comportamiento, centrándonos en un componente clave para nuestras estructuras, el cual es el concreto reforzado. Específicamente, vamos a explorar el concepto de adherencia, la longitud de desarrollo y los empalmes de esfuerzo. Todo esto bajo el marco de la normativa colombiana NSR 10. La adherencia es en esencia el pegamento entre el concreto y las barras de acero de refuerzo. Es lo que garantiza que ambos materiales trabajen juntos en una sola unidad, transmitiéndose los esfuerzos. Esta adherencia no es mágica, se produce por tres mecanismos principales que actúan al mismo tiempo, los cuales son los mecanismos físicos, los mecanismos mecánicos y los mecanismos químicos. En cuanto a los mecanismos físicos, si vemos una barra de acero, esta no es completamente lisa, esta es corrugada y tiene unas texturas. Estas texturas crean fricción y un anclaje al mecánico al concreto, oponiéndose así al deslizamiento. Los mecanismos químicos se refieren a las reacciones que ocurren entre el concreto y el acero, las cuales pueden alterar las propiedades de la adherencia de estos. Y en cuanto a los mecánicos, pues sabemos que este ofrece un papel clave en donde la forma y el diámetro de las barras pueden afectar a la adherencia. Por ejemplo, los ganchos, los brazos y todas estas geometrías que se pueden generar dentro de una barra de refuerzo pueden afectar y mejorar el anclaje del concreto al acero. Ahora, esta adherencia no es un valor constante, puede mejorar o empeorar dependiendo de varios factores. El tipo de agregado. Un agregado con una superficie rugosa o texturizada mejora la interacción entre el concreto y la grasa de refuerzo y también aumenta la transparencia de la carga. Análisis de cómo la posición de la barra afecta su capacidad de adherencia al concreto. 30%, 15 milímetros y 5 centímetros. Esos son unos aditivos que se le pueden aplicar al concreto. Su composición química y las propiedades de las superficies influyen en la interacción entre ambos materiales. La longitud de desarrollo es la longitud mínima que debe tener una barra para poder ingresar o ser embebida dentro del concreto, para poder tener un anclaje adecuado y transmitir todos sus esfuerzos. ¿Y de qué depende esta longitud? Principalmente depende de dos cosas, del diámetro de la barra y de la resistencia del concreto. La influencia del diámetro de la barra. Esto no quiere decir que a mayor sea el diámetro de la barra se va a requerir una mayor longitud de desarrollo. Todo esto para garantizar así una correcta adherencia del concreto y el mismo acero. Impacto de la resistencia del concreto. Esto nos quiere decir que a mayor sea la resistencia del concreto, se va a requerir una menor longitud de desarrollo para el tema del acero refuerzo. Entonces, en definición, los aspectos que influyen en la longitud del desarrollo son el diámetro de la barra, la resistencia del concreto y el tipo de la carga aplicada. Empalmes del refuerzo. Empalmes por traslape. Los empalmes por traslape son los más comunes en la práctica. Esos son los que se utilizan para componer dos barras de refuerzo para asegurar la continuidad y la tensión y la compresión. Este tipo de empalme es crucial para mantener la integridad estructural de los elementos. Como venimos hablando ahora, dentro de la norma exige una longitud de traslape dependiendo el diámetro de la barra que vayamos a implementar. Cada barra tiene una longitud de traslape diferente, por eso es muy importante revisar bien la norma antes de poder proceder a hacer estos empalmes. Empalmes mecánicos. Los empalmes mecánicos son aquellos que utilizan unos conectores adicionales para unir dos barras. Estos empalmes son preferidos en situaciones donde el traslape no es práctico o suficiente. Empalmes por soldadura. Los empalmes por soldadura son utilizados en aplicaciones específicas donde se requiere una conexión continua y robusta. Este tipo de empalme no se puede hacer en cualquier tipo de acero. Es importante revisar la norma para saber qué tipo de acero se puede utilizar para este tipo de soldadura y también qué técnicas adecuadas se deben implementar
para así evitar las fallas por fatiga o sobrecalentamiento. Ahora, enfocándonos un poco en el empalme por traslape, que es el que más se utiliza coloquialmente, la norma establece unos requisitos muy claros para que este funcione, ya que no es solamente poner una barra al lado de la otra. El objetivo principal es que se distribuyan los esfuerzos correctamente entre el acero y el concreto en esa zona. Para cumplir con estos requisitos, la norma nos exige lo siguiente: una longitud mínima de traslape, una resistencia mínima del concreto a la compresión y también una verificación detallada de la adherencia en ese punto. Toda esta ciencia de la adherencia y los esfuerzos se basa en la teoría fundamental de los materiales elásticos. La relación entre el módulo de elasticidad, la relación de posición y el módulo cortante es lo que nos permite predecir matemáticamente cómo estos materiales se van a deformar y comportar bajo carga. Podemos dar unos ejemplos prácticos, como por ejemplo, para el estudio de un puente se demostró que al usar un agregado específico pudo mejorar la adherencia del concreto al acero refuerzo en un 25%, permitiendo así una mayor capacidad de carga. En otro estudio, en este caso para un edificio, se evaluaron los empalmes bajo condiciones sísmicas y se determinó que unos empalmes por traslapes son los más efectivos para distribuir los esfuerzos en este tipo de estructuras. Conclusión. Podemos concluir que el comportamiento mecánico de los materiales es complejo pero fascinante. Hemos visto que la adherencia es el pilar fundamental en el concreto reforzado y que este depende de factores físicos, químicos y mecánicos. Entendimos que la localización de las barras y el tipo de agregado y los recubrimientos juegan un papel muy crucial. Y finalmente vimos cómo la longitud de desarrollo y los empalmes son vitales para la seguridad y cómo la normativa nos da las directrices claras para su correcta implementación. Comprender todos estos factores es lo que nos permite como ingenieros garantizar la seguridad y la durabilidad de nuestras estructuras que diseñamos. Muchas gracias por su atención.